de los combates necesario e imprescindible hoy, el combate por la diversidad y el combate porque la gente no confunda diversidad con desigualdad, ¿no? Porque bueno, hay en esta confusión actual la gente no pocas veces considera que lo contrario a la igualdad es la diversidad, ¿no? Lo contrario a la igualdad es la desigualdad y lo contrario a la diversidad es la uniformidad. Y bueno, esto a lo mejor es ocioso que se diga, pero ustedes me perdonan la manía didáctica de tratar de asentar ciertas categorías, porque si no asentamos ciertas categorías pues no hay manera de entendernos, ¿no? Digo que dado la diversidad, que siempre es buena, aunque tiene también sus dificultades a salvar, hablamos de cultura, ¿no? Una cultura para la vida. Lo de la cultura, bueno, evidentemente nos estamos refiriendo al concepto básicamente nacido en la antropología, ¿verdad? Que se opone, si ustedes hacen lo que creo que nunca hay que hacer, que es para ver qué significa una palabra, un término, mirar el diccionario de la llamada Real Academia Española de la Lengua, creo que eso es funesto. Porque, bueno, pues evidentemente ahí, para enlazar con lo de antes, ahí, digamos, rebosa la ideología dominante, obviamente. Entonces, bueno, según esos diccionarios y según también el sentido común, algo de lo que hay que huir a marcha forzada siempre, porque el sentido común es también, básicamente, la ideología dominante, claro, naturalmente, aunque tenga, pues, determinados elementos y tal, que puedan ser, digamos, insertados en lógicas distintas a la dominante, pero básicamente eso del sentido común suele ser la ideología dominante, y mientras más leído y escribido sea alguien, más es ese sentido común la asunción de la ideología dominante, ¿no? Entonces, claro, cultura no es eso de la alta cultura, cultura evidente no es lo que reflejan los campeones del pasapalabra y cosas así, ni es saber muchas cosas concretas. Bueno, cultura en el sentido antropológico y en el sentido en que, bueno, ya afortunadamente hace años está asumido por la UNESCO, etcétera, etcétera, por lo menos en teoría, claro. Bueno, la forma de vida de un pueblo, el tipo de relaciones sociales, la forma en que resuelve las necesidades colectivas y en gran medida los valores, digamos aquellas ideas centrales que están en la base de la reproducción social y que funcionan como dando sentido a la vida, diríamos a la vida, a la existencia mejor, lo de la vida lo dejo para luego, a la existencia tanto colectiva como individual. Claro, como antropólogo el combate por la diversidad de culturas va de suyo y es especialmente necesario, especialmente también difícil en una época como la actual en que bueno, asistimos a la globalización capitalista y en gran medida neoliberal, uno de cuyos objetivos es hacer desaparecer la diversidad, y meternos a todos los seres humanos en un pensamiento único, el pensamiento único de la lógica capitalista, manteniendo quizás solo elementos culturales que puedan ser asumidos por el mercado. Estamos en la era de la mercantilización, globalización capitalista y sobre todo mercantilización extrema, y no solo en el ámbito de lo que se suele llamar economía, sino mercantilización a todos los efectos. Tan eso es así que, bueno, utilizamos la palabra capital para casi todo y lo hemos incluso asumido, ¿no? El capital tal, capital cual, el capital humano. Piensen ustedes que se pasó a nivel bueno, empresarial, por ejemplo, de el personal, el jefe de personal, a los recursos humanos, ya en vez de personas, los recursos, y de recursos humanos a capital humano. Esto, bueno, el combate por las palabras y tal son también algo muy fundamental, ¿no? Todo es capital, todo debería ser utilizado como capital, uno mismo, por supuesto. Esto de las redes de amistad, de familiaridad, de vecinal y tal, es capital social, claro, para invertirlo de forma adecuada, es decir, para conseguir ganancias. Bueno, entonces, como les digo, el término...
la categoría capital, perdón, la categoría cultura es una categoría envolvente. Bueno, después las intervenciones de Manuel Delgado y de Óscar García, como que saldrá esto. Sé que compartimos una posición pues, heterodoxa, ¿verdad?, de que la economía es una parte de la cultura, no del revés, y dos cosas diferentes, esa pregunta de cómo se relaciona la economía y la cultura es una pregunta absolutamente absurda. Bueno, quiero decir por qué hay que empezar, y supongo que algo dirán de eso, por preguntarnos qué cosa sea eso de la economía, ¿no? Y qué cosa sea eso de la economía tiene que ver o refiere a valores fundamentales de una cultura, es decir, de un conjunto, de un sistema más o menos integrado o muy fraccionado o incluso roto, de consideraciones sobre qué cosa y para qué se vive, cómo hay que relacionarse, cómo expresamos nuestros sentimientos. Los sentimientos son más o menos universales, pero las formas de expresarlos o de no expresarlos son culturales, tienen que ver con los pueblos, naciones concretos. Entonces, claro, yo diría la cultura hegemónica actual, la que aprendemos por todos los lados, ¿verdad? Bueno, Antonio Gala, que no es ni antropólogo ni científico, pero es una persona, en una serie de casos además, muy interesante, inteligente, en otros casos no, tal. Pero él en un momento determinado, yo creo que precisamente en un acto que, bueno, en la que yo estuve presente afortunadamente, que hace ya mucho tiempo, del año 78, de la inauguración del llamado y luego frustrado Congreso de Cultura Andaluza dentro de la propia mezquita, que todavía se podía utilizar en aquellos tiempos para otras cosas, ¿no?, que no lo de ahora. Dio un discurso, terminó con, digamos, la expresión de Viva Andalucía, viva, y, por ejemplo, él ahí pues señaló la importancia de la cultura andaluza, y él mismo decía que cultura es lo que, digamos, se interioriza por vía láctea. En otras palabras, mamando, es decir, sin darse cuenta ni ser consciente de qué cosas se interiorizan. Bueno, cuando se está en los colegios, etcétera, etcétera, pues la mayoría, y en las universidades en general, no se es consciente de, digamos, lo que se interioriza. En algunos casos sí, uno tiene que estudiar cosas y tal, pero en otros no. Se interioriza como lo normal. Y la educación, o el proceso de domesticación, llamado de educación, normalmente supone eso, ¿no?, la inoculación por vía no consciente de las cuestiones fundamentales, cómo tenemos que relacionarnos unos o unas con otros, o unas con otros, otros con otros, unas con unas, tal, y cómo se define las categorías familiares, o tal y que cual. Eso lo aprendemos de una manera no formalizada. En todo caso, los antropólogos, los sistemas de terminología de parentesco, que hay 11 o 13 o no sé cuánto y tal y cual, lo aprendemos de esa manera, no, pero lo propio, lo que aprendemos como normal, y mientras que no nos planteemos, alguien nos plantee desnaturalizar, o sea, hacernos la pregunta de si es natural lo que creemos que es natural, porque para otros natural es otra cosa, etcétera, etcétera, pues no empezamos a pensar en eso. Entonces, claro, la cultura, las ideas, el conjunto de ideas, las formas de las relaciones sociales, incluso la propia consideración del yo y del yo en relación con los demás, pues evidentemente es cultural, es cultura. Entonces, bueno, hay culturas que son para la vida, quiero decir, que tienen que ver con el que somos seres que estamos en la naturaleza, seres que no existiríamos como tal especie si no hubiera sido por la cooperación y la colaboración, y no por la competitividad, etcétera. Bueno, si no somos conscientes de, o empezamos a ser conscientes de eso, pues tendemos a considerar lo normal
bueno, pues lo que nos enseñan, sobre todo lo que nos enseñan, lo que aprendemos implícitamente, no tanto todavía lo que aprendemos de una forma formalizada. Podemos tener, si es que se tiene, ciertos instrumentos o herramientas para un cierto distanciamiento crítico, como se le quiera llamar, pero claro, lo que nos tragamos sin más desde que nacemos, sin que alguien diga ahora siéntate ahí que te voy a enseñar algo, bueno, esto se interioriza con fuerza y, digamos, la cuestión más general es considerarlo normal, natural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo diría que hasta un momento determinado las culturas en general, las formas de vida, las formas de pensamiento, las formas de relaciones sociales de los distintos grupos humanos, de las distintas comunidades humanas, con todas las contradicciones, etcétera, pero bueno, han sido para la vida, pero a partir de determinados momentos, y esto, bueno, nos llevaría muy lejos y nos haría falta mucho tiempo para un tanto precisar y tener el mínimo de rigurosidad, y siento no la puedo tener ahora. Hay, sobre todo, a partir del nacimiento y desarrollo del capitalismo como sistema global, como sistema cultural, y no solamente como sistema económico, como normalmente se le suele tratar, de ser el conjunto, ¿verdad?, de la cultura, estar dirigido a la reproducción de la vida y a responder a las necesidades materiales e inmateriales del vivir, pues se convierte, ahí hay una reversión, digamos, y comienza una dinámica perversa, una lógica de cultura para la no vida, que yo creo que es donde estamos, ¿no? Y sobre todo a partir de, bueno, eso que solemos llamar la globalización financiera, económica, tal y que cual, con el pensamiento único, o que trata de ser único, que lleva aparejado, pues estamos ante una cultura, una forma de vida y de pensamiento, en general, y de actuación, que va directamente dirigida contra la vida. Tanto contra la vida de las personas, vida en el sentido biológico, pero también en más sentido, como contra la vida del resto de seres vivos, contra la vida, la propia existencia del planeta, ¿verdad? Bueno, claro, ahora podríamos hacer, si tuviéramos tiempo, una larga, digamos, consideraciones acerca de a dónde estamos y por qué y todo esto, pero bueno, creo que puede ser más útil señalar o plantear algunos flash. Otra cosa no se puede, si quieren ustedes como provocación y demás, de bueno, ¿para qué nos puede servir a nosotros y nosotras como andaluces algo que, bueno, costó mucho trabajo el hacer aceptar? Bueno, todavía hay gente, otra vez, crecientemente hay gente que no lo acepta, la existencia de de determinados elementos, no formando un sistema, porque para formar un sistema y funcionar como sistema hay que ser un sistema dominante. Cualquier sistema que no sea dominante no puede funcionar sistémicamente en todos sus puntos, pero sí puede funcionar pues determinados elementos o bien procedentes de un sistema o que pueden, digamos, articularse, al menos potencialmente, para constituir un nuevo sistema desde una lógica distinta al sistema dominante. Estoy refiriendo sobre todo a la cultura andaluza. ¿Para qué nos puede servir, o si nos puede servir como herramienta para resistir a la mercantilización de la vida y como palanca de lucha por la construcción de una sociedad sin las sangrantes desigualdades actuales? Bueno, dicho de otra manera, una sociedad postcapitalista. Yo prefiero no ponerle un nombre en concreto a eso porque no tengo la bola de cristal para saber lo que va a pasar luego, ¿no? Y como alguna gente la ha tenido y ha dicho cosas que después no tienen nada que ver con la realidad, yo prefiero llamar postcapitalista y no entrar. Podríamos entrar, y si tuviéramos tiempo, para mí me resulta un debate muy interesante, pero no podemos, parece, hacerlo acerca de si a eso le tenemos que llamar yo no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, rebasar la situación en que la cultura
insisto, dentro de la cultura va la economía y va todo lo demás, pues sirva, o sea, digamos, una expresión y a su vez una herramienta para la reproducción de la vida y no para la agresión a la vida. Eso sería una sociedad postcapitalista. ¿Cómo eso tiene que funcionar? Pues dependerá de muchas cosas, etcétera. Yo creo poco en los libros donde ya están todas las soluciones, porque bueno, no creo que haya nadie tan listo como para todo eso, pero bueno, acercamiento sí. Yo diría lo comunitario, básicamente, que no tiene que ver necesariamente con lo público ni con lo estatal ni nada de eso, puede tener que ver o no puede tener que ver, claro. Digo esto porque a veces lo de público, privado, etcétera, es una trampa, simplemente porque lo privado que funciona, perdón, lo público que funciona como privado y con arreglo a la lógica de lo privado, en última instancia da exactamente igual que cuál sea la titularidad, pública o no. Bueno, no da igual. Si en lo público uno puede pensar que si somos capaces de cambiar las cosas, pues será más fácil sin necesidad de expropiar, etcétera, etcétera, que está feo, parece, y demás. Pero por otra cosa no, porque claro, lo público puede funcionar tan perversamente como lo privado, sobre todo cuando, como ocurre aquí y ahora, y cada vez más, y en casi todos los ámbitos, pues funciona con la lógica de lo privado, la lógica del debe haber saldo, la lógica empresarial que dicen, o la de los emprendedores, como ahora está de moda decir, para no decir empresarios, y demás, ¿no? Bueno, entonces, claro, tendríamos que, yo creo, que, bueno, hacer un cierto planteamiento de qué cosa sea eso que llamamos, o que algunos llamamos, cultura andaluza. Por una parte, reivindicar su carácter mestizo, ¿no? Y a su vez su originalidad precisamente por su carácter mestizo. Algunos hemos planteado desde hace años que bueno, hay 5 fuentes fundamentales de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural actual, que normalmente varias de esas fuentes pues no se plantean. Hay una, simplemente pasar por ella tal, una fuente andalusí, que bueno, en gran medida integró, sintetizó los procesos históricos anteriores, una fuente judía, una fuente castellana, claro, una fuente gitana y una fuente negroafricana. Si no tenemos en cuenta esas cinco fuentes o esas 5, digamos, caños de la fuente de la que emana, perdón la metáfora que es bastante pobre, de la fuente, digamos, de la corriente de la cultura andaluza como combinación, ¿sí? Combinación más que síntesis, ¿no? De todos esos caños, pues evidentemente estamos, yo creo, cojeando y operando al ocultamiento y a la discriminación de algunas de esas fuentes. Podríamos también hacer en algunas páginas del librillo ese que tiene el enlace, ahí me detengo un poquito, solo un poquito, del por qué el proceso histórico andaluz es distinto a los que se dan tanto al norte como al sur del territorio más o menos actual de Andalucía. Esto es importante porque no hay cultura específica sin un proceso histórico específico. Claro, la cultura es la interpretación colectiva de la experiencia colectiva. Si la experiencia colectiva no es singular, o por lo menos específica, pues evidentemente no hay cultura específica. Esto está claro. De ahí que no por casualidad y que no, digamos, inocentemente nos enseñe, bueno, el proceso histórico, si quieren ustedes, la historia de Andalucía, o si acaso simplemente como la cola sin más y pequeña de eso que llaman historia de España, que por lo visto sí existió siempre, ¿verdad? Bueno, porque claro, es la forma primera de desautorizar o descalificar la existencia de una cultura andaluza, y si no hay identidad histórica ni identidad cultural, no puede haber identidad política. No puede existir un sujeto político nacional, etcétera, etcétera. Y claro, no es inocente el que en los colegios y en las propias universidades, salvo casos, pues no haya materias que tengan que ver con el proceso histórico andaluz ni con aspectos y tal de la cultura andaluza, claro. ¿Por qué? Porque si lo hubiera, bueno, pues estaría, digamos, sería más consciente para más gente que esas son las bases para, en su caso, si consideramos que es necesario
pues también hay que tener una identidad política y los derechos, digamos, entonces correspondientes a una identidad como sujeto político de pueblo, como sujeto político nacional. Claro, yo creo que también en este sentido es importante para cuando hablamos de la identidad cultural andaluza o la cultura andaluza, que evidentemente, insisto, nadie piense que es o que podría ser siquiera un sistema coherente, organizado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque durante siglos, y esto sobre todo durante los últimos 200 años, pues muy claramente, esto se desarrolla, cambia, etcétera, en una situación de opresión, de dominación, en una situación colonial, evidentemente. Y claro, lo que no se puede pedir o esperar que los colonizados sean capaces de tener un sistema acabado, conjunto, etcétera, etcétera. No, claro, eso no. Pero claro, de ahí al marxismo vulgar de los que escribían, yo recuerdo una polémica mía en concreto, perdonen la autorreferencia, tanto así como en el año 74 o 75 con Carlos Castilla del Pino, ¿verdad? Pertenecía a la inteligencia del Partido Comunista, etcétera, donde él escribió un artículo en una revista que en el título así muy provocativo a su vez, Andalucía no existe. Claro, es decir, la cultura andaluza no existe porque supuestamente los dominados no pueden crear cultura, en cuyo caso la cultura de los pobres de la India o del Brasil, pues la misma cultura de los jornaleros andaluces, etcétera. Bueno, un delirio, pero bueno, esto en una gran medida sigue funcionando como factor de bloqueo intelectual para todo esto. O sea que claro, en una determinada situación de desigualdad de poder, pero no solamente de poder económico, de poder político y de poder también ideológico, de funcionamiento de los aparatos de Estado etnocidas, empezando por la escuela pública, que es un instrumento etnocida, y se creó en el siglo XIX como instrumento etnocida, aunque la propaganda es que eso fue un progreso y tal, porque a la gente se le enseñó a leer, escribir, etcétera, etcétera. Bueno, claro, la gente tiene que leer para leer lo que se le obliga a leer y donde se transmite, digamos, la ideología dominante en cuanto a la supuesta historia común de toda la península, etcétera, etcétera. Quiero decir que, bueno, eso, el servicio militar obligatorio, hay instrumentos que en este sentido yo creo que hace falta más estudios concretos para lo que es considerado, tradicionalmente está considerado como algo, un avance, modernidad y progresismo, etcétera, etcétera, cuáles son sus aspectos perversos, sus aspectos etnocidas, que tienden a la destrucción de la diversidad cultural, el silenciamiento de los procesos históricos distintos, aunque evidentemente también tengan, nada es puro al 100%, ¿no? Eso el catecismo Ripalda que nos hacían estudiar de chicos era el mal sin mezcla del bien y el bien sin mezcla del mal, pero eso era el cielo y el infierno. Si no, hombre, claro que hay aspectos que son positivos, pero básicamente hay que entender todo eso, lo que antiguamente se solía llamar aparatos de Estado, como instrumentos en la construcción nacional a partir del hecho de poder que es cualquier Estado, para convertirse en un hecho básicamente con base cultural como es una nación. Cosa que en el caso del Estado español pues fracasó en cuanto a, digamos, su objetivo, y a la vista está, digamos, que en el momento que no hay dictaduras o situaciones autoritarias fuertes, bueno, pues emerge pues la realidad plurinacional de este Estado, basado en los diferentes procesos históricos, en las diferentes identidades culturales y en las diferentes también pueblos que aspiran a que no se les diga que son y que tienen que ser, sino que se aspira a que seamos los integrantes de cada pueblo los que definamos qué somos y sobre todo qué queremos ser. Bueno, claro, podríamos hablar de la importancia, ¿verdad?, del combate por la hegemonía cultural, podríamos hablar en esos términos, la defensa de la cultura propia, pero claro, también hay que tener cuidado porque, digamos, sobre todo en el aquí y en el ahora, eso que algunos llaman era de la globalización, para algunos decimos de la globalización, porque lo que hay realmente
dos dinámicas opuestas y complementarias. Evidentemente la dominante es la llamada globalización capitalista, neoliberal y todo eso, pero también, digamos, como fenómeno en la naturaleza, eso crea o genera reacciones y por tanto, no por casualidad, la afirmación en lo local, entendido lo local no solo como lo territorial, sino también como los sectores sociales que están identificados en relación a la orientación sexual o en relación a otra serie de, bueno, al género por supuesto, etcétera, etcétera, pues sí se activan. Por tanto, hay más bien una localización y no la globalización. Las cosas son bastante más complejas, aunque, digamos, las dos dinámicas no estén en el mismo nivel en cuanto a su, digamos, influencia en cuanto a la utilización de herramientas para, digamos, avanzar, etcétera, etcétera. Claro, en el caso concreto de Andalucía, algo que, bueno, yo creo que es bastante aplicable en cuanto a esa situación de dominación, de opresión y de interiorización, sobre todo, de los esquemas y de elementos y de la propia lógica cultural dominante, ahí sí podríamos utilizar, digamos, y volver a ciertos autores. Yo recuerdo a finales de los años 60, los que ya éramos mayorcitos en esa fecha, aunque para muchos de ustedes eso puede ser la época de los neandertales, pero bueno, pues leíamos a Frantz Fanon, por ejemplo, Los condenados de la tierra, pues era un librito que leímos hace mucho tiempo algunos, etcétera, y a mí me quedó, por ejemplo, en concreto, la categoría esa de síndrome del colonizado, ¿no? Y también el propio título de otra de las obras de Fanon, que es Piel negra, máscara blanca. Y bueno, como hay, claro, lo refería a, digamos, a situaciones de pueblos, digamos, de otros continentes no europeos, pero yo creo que, hombre, con la precaución de no hacer mimetismo y equivalencia excesiva, pero es aplicable mucho más ampliamente, también es aplicable bastante, entiendo yo, a Andalucía, pues digamos ese síndrome de que el colonizado interioriza su situación y pretende o aspira a disimular, diríamos, los referentes mediante lo que se le identifica para adoptar los referentes que son dominantes, ¿no? Claro, antes el compañero Igor se ha referido al tema de lo lingüístico, etcétera, etcétera. Bueno, pues es claro, esto es el síndrome del colonizado. Y cuando hay una estrategia, digamos, consciente, bueno, pues aún, pero en la mayoría de los casos no es consciente. La mayoría de la gente o muchos de los colegas, etcétera, pues hablan de una determinada manera cuando estamos tomando café, pero cuando se ponen, digamos, en la mesa de profesor o tal y cual, y no digamos si son ya cuestiones que tengan que ver con los medios, pues empiezan a hablar fisno, que decíamos algunos hace mucho tiempo. Bueno, eso es el síndrome del colonizado. Bueno, Michael Jackson es un paradigma. Y no es que haya problemas económicos, es que la cosa desborda absolutamente el ámbito de lo económico, de la cuestión de clases sociales y de las desigualdades de clase, y impregna a mucho más. De lo que se trata es de no ya hacer ostentación, de que no se noten determinadas cuestiones que están estigmatizadas, algo tan fácil y tan lógico. Reacción porque o bien en el apellido, o bien en el color de la piel, o bien porque se te escapan determinadas palabras, etcétera, etcétera, pues incluso los que no lo saben notan que no eres de ellos, diríamos, claro. Entonces, ese síndrome del colonizado pues hace que tengamos interiorizados pues muchas de las cuestiones, digamos, que van en contra de nuestra propia cultura y de nuestros propios intereses, porque, bueno, sobre todo en la época del último siglo, que en Andalucía pues hemos tenido 40 años de franquismo, 3 o 4 de despertar de la conciencia, etcétera, etcétera, pero otros 40 de cloroformo, ¿no? Y claro, en estos 40 años de cloroformo siguientes, bueno, pues ahí la incorporación por todas las vías, ¿no? Yo diría por tierra, mar, aire y subterráneo, ¿no?
cualquier caso, pues nos han inoculado cultura dominante y tal, de dos ámbitos que son, yo diría, los enemigos fundamentales para el mantenimiento a nivel de resistencia de valores culturales y relaciones sociales, etcétera, andaluzas, que no están, o por lo menos que no están totalmente subsumidas en la lógica capitalista, en la lógica mercantil, ¿verdad? Y que, bueno, merecerían y sería interesante pues ver cuáles son los aspectos, los elementos, digamos, que quedan, no quiero decir todavía, pero como no nos espabilemos, pues sí sería lo de todavía, fuera de la lógica dominante, y cómo esos elementos que pueden tener que ver con, incluso, con situaciones, con expresiones en que se consideran que es un defecto a superar. Sí. Yo recuerdo, yo hace unos años hice un artículo crítico sobre el documento de la llamada segunda modernización de Andalucía, que elaboró llamémosla inteligencia del PSOE aquí en Andalucía, donde una serie de elementos propios andaluces de nuestra cultura se decía directamente que había que superarlos, cambiarlos y tal, porque eran inconvenientes o eran arcaicos, eran poco modernos. ¿Para qué? Para modernizarnos más, es decir, para insertarnos más todavía en la lógica dominante, etcétera, etcétera. Es decir, que desde muchas veces desde otras miradas y de otro flanco, notan la potencialidad de algunos de nuestras todavía existentes características, sobre todo a nivel de cultura popular, mientras que muchas veces nosotros, la gente que quiere revolucionar el mundo, etcétera, etcétera, no se da cuenta de las potencialidades de nuestra propia cultura. Por ejemplo, el gusto por la sociabilidad. Bueno, esto es un defecto porque nos gusta estar con los demás, nos gusta la fiesta, nos gusta, bueno, encima nos pueden criticar porque no estamos tristes del todo por lo mal que estamos, ¿no? Etcétera. Bueno, todo eso, digamos, tiene unas potencialidades que depende de hacia dónde, lógicamente, se activen, pero, bueno, que están ahí, la solidaridad vecinal y ciertas expresiones de solidaridad comunitaria y, bueno, lo que, bueno, el tiempo Martínez Alier haciendo de antropólogo, aunque es, bueno, economista, ecologista, tal, pues escribió en los años 60 del siglo pasado sobre el cumplir, el valor cultural del cumplir, de la unión, etcétera, etcétera. Él lo señalaba en cuanto a los jornaleros andaluces de la campiña de Córdoba, de alguna manera continuando o conectando con Díaz del Moral, ¿verdad?, en los años 20 y poco, etcétera, bueno, con una potencialidad emancipatoria. Y yo diría que mucho incluso de lo que funciona como tópico, muchas veces tendríamos que tener cuidado y en vez de, bueno, rechazarlo más como una prueba tal, pues habría que darle la vuelta, analizando y, digamos, dirigiendo otra mirada diferente a lo nuestro y al tópico.